Entonces, primero contarles un poquito de quiénes somos nosotros. Somos International Study Programs o ISP. Somos la agencia que representa a Kaplan Medical en el Ecuador, en Perú y en Bolivia. Hace más de 20 años tenemos la representación oficial en estos tres países. Nosotros trabajamos directamente para Kaplan Medical y por esa razón hemos decidido que nuestros servicios hacia los estudiantes, hacia los médicos, sería totalmente gratuito. Es decir, nosotros no cobramos ningún valor adicional por el acompañamiento que brindamos en este proceso. Lo único que buscamos es facilitar el camino para que el médico pueda llegar hacia la preparación de los exámenes USMLE y potencialmente pues que sea contratado en un hospital en Estados Unidos para que pueda hacer su residencia médica o lo que se conoce también como la especialidad. En la parte de abajo les estoy poniendo nuestros usuarios, nuestras cuentas de Instagram y Facebook. Nosotros ahí siempre estamos compartiendo las novedades sobre el proceso de la residencia médica en Estados Unidos. Les estamos también compartiendo información sobre eventos con profesores de Kaplan Medical, expertos y muy prestigiosos en Estados Unidos. Y también les estamos compartiendo siempre lo que son los descuentos que tenemos año tras año para los programas de preparación para los USMLE. Así que les invito a que nos sigan para que puedan siempre estar al tanto de todas las novedades. Bueno, me presento, ya sé que hace un ratito lo hicieron, pero mi nombre es Daniela Moreira. Yo soy la encargada de ventas y de experiencia de cliente en ISP. Trabajo hace 6 años en la empresa y pues he ayudado a cientos de médicos con este proceso. Realmente nosotros desde hace 20 años, como les comentaba, obviamente en los últimos, diría yo que 10 años, hemos ayudado a muchísimos más médicos, pero alrededor de unos 200 médicos por año ayudamos para que se inscriban en los programas de Kaplan Medical. Cualquier persona que desde el 2016 se haya inscrito a través de nosotros a Kaplan Medical seguramente me conoce, ha pasado por mis servicios. Soy muy apasionada de mi trabajo y me encanta saber que puedo como ser esta primera semilla o este primer paso y acercamiento que los médicos tienen hacia su futuro profesional. Así que estoy súper a la orden para lo que necesiten. Ahí están mis datos, tanto mi correo como el WhatsApp. Trabajamos de lunes a viernes, de 9 a 2 de la tarde, perdón, de 9 a 6 de la tarde. Así que damos asesorías gratuitas, pueden escribirnos sin ningún tipo de compromiso, estamos a la orden. Bueno, ahora entonces vamos a empezar hablando de cuáles son las principales ventajas de hacer una residencia médica en los Estados Unidos. Entonces, bueno, este es un camino relativamente corto, de 3 a 5 años es lo que puede durar una residencia médica en los Estados Unidos o una especialidad. Esta especialidad va a ser 100% práctica porque los médicos van a ingresar a un hospital bajo un contrato laboral y al finalizar este periodo también van a obtener su título de especialista, ¿ok? Todos los candidatos van a ingresar a un mismo pool. Esto quiere decir que tanto médicos nacionales como médicos internacionales, todos compiten de igual a igual. Lo único que hace que realmente un médico se pueda destacar frente a otro son las calificaciones que obtienen en unos exámenes que justamente son los USMLE, que son estos exámenes que van a poder ayudarles a los médicos internacionales a homologar su título en los Estados Unidos. Ya veremos más adelante pues cómo estos exámenes tienen un papel muy importante en este proceso. Como tercer punto, es importante saber que en los Estados Unidos hay una escasez de médicos. O sea, hace algunos años hay más posiciones abiertas en las diferentes especialidades que ofrecen los diferentes hospitales que realmente médicos estadounidenses que puedan solventar estos cupos. Entonces, la demanda es tan grande que los hospitales todos los años están pidiendo fuerza médica internacional para poder solventar estos cupos y esta gran demanda. Entonces, por esta razón es que hay tantas oportunidades para los médicos internacionales de especializarse en los Estados Unidos y, ¿por qué no?, ejercer a largo plazo también. Y finalmente, uno de los factores que hace este proceso más atractivo es que los médicos que realizan su residencia médica en Estados Unidos son 100% remunerados. Es decir, van a percibir un salario de $4,000 a $5,000 al mes por el tiempo que dure su contrato o su programa de residencia médica. Entonces, claro, lo que estamos aquí prácticamente diciendo es que a un médico que decida hacer este proceso, le van a pagar por hacer su especialidad allá
en lugar de que un médico tenga que pagar por conseguir su título de especialista. Entonces, en otros términos, esto vendría a ser como una inversión, ¿no? Es importante que lo vean de esa manera porque, claro, ustedes van a, en un principio, las personas que opten por este camino van a tener que incurrir en algunos gastos, una primera inversión, tanto como para la preparación de los exámenes, aplicación a hospitales, o sea, realmente hay algunos rubros que están de por medio que ya los vamos a ir topando a lo largo de la asesoría, pero cuando el médico realmente ya consigue su objetivo, le contratan en un hospital, el salario es, como el que les comentaba, es alto, es competitivo, entonces esto hará que el médico perciba alrededor de unos 50,000 a unos 60,000 dólares por año, y este valor que va a percibir al año no solo le va a permitir recuperar la inversión inicial, sino que también le va a permitir vivir cómodamente en los Estados Unidos por el tiempo que dure su residencia médica. ¿Okay? Estos son los datos más recientes que hemos recopilado. Entonces, podemos en el gráfico de la derecha ver el número de médicos internacionales que durante los últimos 10 años ha logrado hacer match. Match quiere decir que ha ingresado satisfactoriamente a un hospital en Estados Unidos y ha empezado con su programa de residencia médica, ¿ok? Y cuando leemos la palabra IMG, quiere decir International Medical Graduates, médicos internacionales como todos ustedes, ¿no? Entonces, en el 2021, el año pasado, han aplicado casi 8,000 médicos internacionales al match, de los cuales 4,356 consiguen este objetivo, les contratan en un hospital y empiezan con su residencia médica. Si trasladamos o transformamos este número en un porcentaje, vendría a ser un 55% de aceptación. Esto quiere decir que más de la mitad de los médicos internacionales que han aplicado en el 2021, pues consiguieron su objetivo, ¿no? Entonces es una cifra bastante alentadora. Y si vemos los números de los últimos 10 años, pues vemos que estas cifras lo único que han hecho es incrementándose año tras año. Al comparar puntualmente la cifra del 2011 con la del 2021, pues 10 años después, esta cifra está prácticamente duplicada, ¿ok? Y otro número que es bastante atractivo es este 27% que corresponde al porcentaje de médicos internacionales que actualmente se encuentran trabajando en diferentes hospitales y centros médicos de Estados Unidos. Entonces, claro, estos números lo único que nos están enseñando es que hay posibilidades reales para médicos internacionales de ir a Estados Unidos, de especializarse, y como les decía, ¿por qué no quedarse a largo plazo también ejerciendo? Que justamente ese es el caso de muchos médicos que no solo van a los Estados Unidos para conseguir su especialidad, sino que han conseguido la oportunidad de que les contraten a largo plazo en un hospital y puedan ejercer de su especialidad en los Estados Unidos. Si es que este es un sueño o es un objetivo que muchos de ustedes tengan, quiero que sepan que es un objetivo real, ¿no? Que sí se puede conseguir. Si es que esto sucede en sus casos, pues el salario anual que van a percibir va a ser entre 200,000 hasta 500,000 dólares, ¿no? Entonces, salarios obviamente muy altos, muy competitivos, pero también es importante saber que hay otros médicos que optan solo por ir a especializarse y retornan a su país de origen por decisión personal o simplemente porque las oportunidades en su momento no se les presentaron, ¿ok? Algunos conceptos que son bastante importantes en este proceso porque pues se escuchan mucho y son parte fundamental para ir caminando en el proceso en general. La palabra USMLE, United States Medical Licensing Examination. Estos son los exámenes que justamente los médicos internacionales, incluso también los médicos graduados en Estados Unidos, tienen que pasar, en su caso, para poder homologar su título extranjero en los Estados Unidos. La entidad que homologa el título de un médico extranjero en los Estados Unidos se llama ECFMG, o Educational Commission for Foreign Medical Graduates. Esta es la entidad que, además de homologar el título de los médicos internacionales, es la entidad que reconoce a las universidades internacionales que sus estudiantes puedan participar de un programa que se llama NRMP. Es el National Resident Matching Program. Entonces, esto es como el concepto más importante porque este es el programa que acoge todos los años a miles de médicos internacionales y les ubica en diferentes hospitales de Estados Unidos para que puedan empezar con su residencia médica. O sea, cualquier persona que desee pertenecer a este proceso, pues va a tener que pasar por este programa de aplicación. ¿Okay? Luego tenemos el ERAS, que es el Electronic Residency Application Service.
Este es un sistema virtual, es una aplicación electrónica en la que ustedes van a tener que crearse una cuenta para que por un lado puedan visualizar la oferta que tienen los diferentes hospitales para las diferentes especialidades. Y por otro lado, a través del ERAS ustedes van a poder subir todos sus documentos para que los hospitales les puedan tomar en cuenta y potencialmente les puedan pues contratar para un puesto de residencia médica. Entonces el ERAS va a ser el portal en el cual ustedes van a poder acceder a estos programas y poder aplicar a estos, ¿no? Y finalmente, como ya les estuve comentando un poquito, entonces el match es el día en el que el programa, el National Resident Matching Program, revela los resultados de los aplicantes. Entonces, bueno, ya vamos a ver más adelante todo lo que es el tema de fechas y cronología en el proceso, pero básicamente los médicos en septiembre de todos los años mandan sus documentos a través del ERAS a los diferentes hospitales y programas de residencia médica. En marzo es cuando justamente sucede este famoso match y el NRMP elige o ubica a los diferentes médicos en los diferentes hospitales. Y los médicos que acepten la oferta empezarían su programa de residencia médica desde julio del año en el que se encuentren, ¿no? El match es importante que sepan que sucede solo una vez al año a mediados de marzo. Si un médico no hace match, no ingresa a un hospital en un año, pues tiene que aplicar al siguiente año en el mes de marzo. Esta diapositiva es como el big picture, ¿no? Nosotros lo llamamos como el camino a recorrer para llegar a la residencia médica. Entonces todo está como por pasos. El primer paso, o mejor dicho, lo que la mayoría de médicos hace es esperar a graduarse de la universidad para empezar con el segundo paso, que es la preparación de los exámenes que le va a permitir que pueda homologar su título en los Estados Unidos. Sin embargo, a mí me gusta mucho reiterar el hecho de que cada vez estamos fomentando más que los médicos puedan prepararse sobre todo para el primer examen una vez que terminen todas las materias de ciencias básicas. Las materias de ciencias básicas que normalmente las ven en los 3 primeros años de la carrera de medicina, porque ese es el único requisito para que un médico pueda prepararse para el primer examen, que haya pasado estas materias para que pueda empezar con la preparación del Step 1. Entonces, claro, un médico que se gradúa, realmente, pues, obviamente no decimos que no le va a ir bien, probablemente va a pasar los exámenes como todos los médicos, pero el punto es que si te preparas para este examen antes, justo cuando terminaste las materias de ciencias básicas, el conocimiento sobre estas materias va a estar mucho más fresco en la memoria. Entonces va a ser mucho más amigable o mucho más fácil pasar este examen, ¿no? Entonces, como les decía, este es un examen que evalúa materias de ciencias básicas como anatomía, bioquímica, patología, fisiología, etcétera. Es un examen de 8 horas, son 7 bloques de preguntas y en total van a haber 280 preguntas. O sea que más o menos entre bloque habrán 40, 45 preguntas. Este examen, desde enero, a finales de enero de este año, ya no tiene una calificación numérica, sino que pasó a ser un examen de pass o fail. Es decir, que el médico puede sacarse una nota mínima, con eso obtiene su pass, y eso es lo único que se necesita para que pueda homologar su título con este examen, ¿no? Este examen, normalmente los médicos internacionales se toman un año en la preparación, porque es justamente lo que vieron al principio de la carrera y un poco las materias que más se les complica, ¿no? Este examen es sin duda el que va a dar las bases para que luego el siguiente examen sea muchísimo más llevadero y pueda ser un poco más sencillo, por decirlo así. El siguiente examen se llama Step 2CK. El Step 2CK es el examen de Clinical Knowledge o conocimientos clínicos. Este es un examen que evalúa las materias de los 3 últimos años de la carrera de medicina. Materias como medicina interna, pediatría, cirugía, psiquiatría, etcétera. Es un examen que dura un poquito más, son 9 horas, 8 bloques y en un total de 318 preguntas. El passing score de este examen es de 209, ¿ya? Entonces, en este examen es muy importante que los médicos obtengan una calificación por encima del 230, porque de esta manera van a ser considerados un perfil competitivo. Los hospitales manejan una serie de filtros que les permiten revisar los perfiles de los médicos que realmente les llama la atención. Esto ya vamos a hablar más adelante mejor, pero el primer filtro que los hospitales aplican es justamente fijarse en las calificaciones que el médico obtuvo en los exámenes USMLE. Entonces, como ahora el Step 1 ya no tiene calificación numérica,
el Step 2CK es el protagonista de este proceso porque se van a fijar en la calificación de este examen para que ustedes puedan resaltar frente al resto de médicos que están aplicando. Entonces, en este examen sí van a necesitar sacar una nota alta y competitiva, ¿ok? Para este examen, los médicos internacionales se preparan aproximadamente en unos 9 meses, ¿ok? Finalmente, tenemos un último examen que se llama OET, Occupational English Test. Este examen es un examen que se toma en países de habla inglesa para personas que quieran ejercer en disciplinas de ciencias de la salud, justamente como son los médicos. Realmente este examen tiene como un año incorporado a este proceso, un año y medio probablemente. Es un examen que se incorpora en reemplazo de otro que se llamaba Step 2CS. Tal vez muchos de ustedes lo han escuchado. Era un examen práctico de los USMLE. Hagamos de cuenta que el 2 tenía dos partes. El 12K, que es el teórico que se conserva, y el 12S, que era el práctico, que consistía en que ustedes tenían interacciones con pacientes que en verdad eran actores, y de esas interacciones era un examen de pass o fail. O sea, medían su desempeño y pues pasaban o no pasaban el examen. Por la pandemia, el ECFMG decide eliminar este examen de manera indefinida, pero coloca al OET en su reemplazo porque busca corroborar que el médico sí tenga un buen conocimiento en el idioma, basado en las 4 habilidades que son listening, reading, writing y speaking, pero todo el contenido del examen va a tener que ver con ciencias de la salud. Entonces podemos resumir que es una especie como de TOEFL para médicos, ¿no? Claro, convengamos que si ustedes toman este camino, van a estudiar medicina en inglés durante prácticamente 2 años para el Step 1 y para el 12K. Entonces, cuando ya les toque rendir el Step 3, realmente este examen se vuelve mucho más fácil, pero igualmente si ustedes quisieran tener una preparación, Kaplan Medical por ahora no prepara para este examen, es otra la entidad que lo prepara. Si ustedes solicitan una asesoría personalizada con nosotros, les podemos enviar un correo con un link, igualmente lo puedo pasar por el chat de este evento para que puedan tenerlo, un link sobre quién es la entidad que prepara para este examen, en qué consiste, cuánto puede costar, fechas, programas, etcétera, ¿no? Entonces, para que estén un poco más al tanto. Y pues también quería comentarles que Kaplan Medical hasta el 28 de febrero, o sea, hasta el día lunes, si no me equivoco, está obsequiando el libro digital de la preparación de este examen, o sea, el ebook para la preparación del OET. Entonces, por haber asistido el día de hoy, por acompañarnos, con mucho gusto les vamos a dar este link para que se puedan descargar este examen, este libro, independientemente de si quieran formar parte de este proceso, pero interesante poder estudiar lo que sería las 4 habilidades del inglés relacionado a conceptos de ciencias de la salud y con todo ese contenido, vocabulario, etcétera. Entonces, les enviaré este link para que se puedan descargar. ¿Okay? Entonces, una vez que pasamos estos 3 exámenes, que es el segundo paso, avanzamos al tercer paso, que es justamente cuando ya el médico homologa su título con el ECFMG. Entonces, para que el médico pueda obtener su certificado de homologación, tiene que crearse una cuenta en la página del ECFMG. En su perfil de la página va a tener que subir las calificaciones de los 3 exámenes, el Step 1, el Step 2CK y el OET, así como también va a tener que subir su título y todas las calificaciones de su carrera. Ambos documentos van a estar traducidos al inglés y además van a estar apostillados. Entonces, cuando el ECFMG corrobora que toda la información es correcta, en un plazo de un mes les otorga un certificado como este que ven aquí, ¿ok? Y ya con este certificado, pues entonces los médicos se convierten, o sea, son elegibles para ejercer en los Estados Unidos, y es el certificado que permite a un médico que pueda participar del NRMP, o sea, el programa que le va a ubicar para un programa de residencia médica en los Estados Unidos dentro de un hospital. Entonces, básicamente, este certificado es súper importante porque no se puede avanzar en el proceso sin tenerlo, ¿no? Bueno, una vez que tenemos este certificado de homologación, que es el tercer paso, vamos a pasar para el cuarto paso, que es la aplicación a hospital, ¿ok? Ese cuarto paso me lo dejo para un momentito porque también es bastante detallado, entonces antes de avanzar con esa parte, me voy a adelantar con el paso 5, que es cuando obviamente ya aplicamos a los hospitales, ya nos eligen y hacemos match, ¿ok? El sexto paso es justamente ya empezar con la residencia médica desde julio del año en el que se encuentren
Y el programa puede durar, como les comentaba, de 3 a 5 años, dependiendo pues el programa que elijan, la especialidad. ¿Okay? El último paso va a ser rendir el examen del STEP 3. El STEP 3 es un examen que se llama Patient Care y también se enfoca en las materias de los 3 últimos años. Pero este examen le da un enfoque diferente que el STEP 2CK porque es un examen que se enfoca en simulación de casos clínicos, ¿ya? Entonces esto quiere decir que es un examen que lo van a rendir en 2 días. Son preguntas de multiple choice y básicamente tendrán pues mucha información del paciente, patologías, entonces ustedes van interpretando estos casos y pues a través de preguntas de multiple choice lo van resolviendo. El passing score de este examen es de 198, ¿ok? Entonces, para este examen hay una particularidad y es que este examen lo van a poder rendir si ustedes eligen hacerlo antes de aplicar a los hospitales, o sea, lo pueden hacer justo después del OET. Si lo hacen antes, realmente va a ser lo mejor porque el hospital valora que ustedes ya tengan pasados todos los exámenes. Sin embargo, en la práctica esto no es tan sencillo porque los médicos están a veces con el tiempo en contra. Entonces no les da tanto el tiempo de prepararse para un cuarto examen antes de aplicar a los hospitales. Si es que este es el caso de alguno de ustedes, no es tan grave porque realmente el STEP 3 no viene a ser un requisito obligatorio para homologar el título, ni tampoco es un requisito obligatorio para poder aplicar a la mayoría de hospitales. Entonces, realmente, si es que por alguna razón, pues no se puede, de alguna manera no se puede rendir el STEP 3 antes, también se puede dejar para el primer año de la residencia. Durante el primer año de la residencia, el hospital que les contrate les va a dar un plazo de unos 3, 4 meses para que puedan justamente prepararse, rendir el examen, presentar la calificación y que con eso se cierre su expediente y puedan continuar con su programa de residencia médica. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta ahí espero que estemos todo bien. Recuerden que si tienen preguntas, a lo mejor me podrían dejar en el chat y al final podemos hacer una ronda de preguntas para poder solventarlas, ¿ok? Y así es como llegamos al paso 4 que les comentaba que me estaba saltando, que es justo el proceso de aplicación a los hospitales, que como ven en este gráfico, pues sucede de manera muy cronológica y hay que ser como muy exacto. Entonces, mentalmente, ahorita nos vamos a transportar a este año en el que alguno de ustedes o cualquier médico quiera empezar con la aplicación a los hospitales. Es decir, el médico ya pasó los exámenes, ya homologó el título y está listo para empezar a aplicar a los hospitales. Entonces, estamos ubicados en el mes de junio, julio y agosto. Lo primero que el médico tiene que hacer para este proceso es abrirse su cuenta en el ERA. Recordemos, el ERA desde esta plataforma que les va a permitir aplicar a los diferentes hospitales y programas, ¿no? Entonces, para poder crearse una cuenta en el ERA, ustedes tienen que tener un token que es un dígito alfanumérico que lo van a poder obtener a través de la página del ECFMG, donde ustedes ya tendrán una cuenta porque pues ya homologaron su título, ¿no? Entonces, una vez que tengan el token, ustedes se van a crear su cuenta aquí, van a descargarse la guía del ERA, es decir, este como tutorial donde ustedes van a aprender cómo pueden utilizar esta plataforma y después de haberse familiarizado con la misma, entonces van a tener que recopilar toda la documentación necesaria para poder enviar a cada uno de los hospitales. Esta documentación va a tener que estar lista hasta finales de agosto porque a partir del 6 de septiembre las aplicaciones se abren y los médicos tienen que ya enviar a cada uno de estos hospitales. Entonces, bueno, ¿cuáles son estos documentos que deben recopilar para enviar a los diferentes hospitales, no? Primero, las calificaciones de los USMLE y del OET, entonces eso es fundamental. También un personal statement, que es una carta de presentación, es un documento que habla a nivel personal y profesional del médico, tiene que ser un documento súper bien redactado al inglés y también ser bastante atractivo porque va a ser la primera impresión que el hospital se lleve de cada uno de ustedes, ¿no? También se tiene que incluir una hoja de vida traducida al inglés, cualquier tipo de certificación de ser el caso, una fotografía, cartas de recomendación y la lista de los programas a los que se va a aplicar. También es importante recalcar que pues cualquier tipo de publicación, investigación, todo eso va también a jugar a favor o cualquier tipo de voluntariado que ustedes hayan hecho o puedan hacer, todo eso, todo aspecto va a sumar en su perfil para que les puedan potencialmente contratar. Las cartas de recomendación es un tema súper importante en este proceso y por eso me voy a detener un momento. La plataforma ERAS nos permite que subamos hasta 4 cartas de recomendación.
Obviamente subir 4 cartas para un médico recién graduado no es tan sencillo. Entonces, aquí lo que Kaplan nos recomienda decir es que pues tengan al menos una carta de su país de origen, por ejemplo, si hacen el internado, y una carta de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cómo se consigue una carta de recomendación en los Estados Unidos? Es la pregunta principal que nos hacen, ¿no? Entonces, primero que nada, hay 2 maneras de conseguir una rotación. El método tradicional es cuando, hagamos de cuenta, cuando queremos aplicar a un trabajo, ¿no? Entonces, cuando queremos conseguir un trabajo, nosotros mandamos nuestra hoja de vida a los diferentes hospitales, empresas, etcétera. Entonces, entrevista al Departamento de Recursos Humanos y pues obtenemos nuestro trabajo o en este caso nuestra rotación. Lo mismo funciona en este caso. Si ustedes quieren aplicar por su cuenta a los hospitales para que les puedan dar una práctica, una rotación, pueden hacerlo metiéndose a las páginas web de los hospitales, mandando la hoja de vida. No sé si la universidad ofrezca algún tipo de convenio con hospitales en el exterior para que puedan igualmente hacer una rotación. O si se deciden hacer un programa de preparación de los USMLE con Kaplan Medical, se van a relacionar con médicos de todo el mundo que estarán un poco más digamos, más avanzados en el proceso y habrán conseguido una rotación en su momento, ¿no? Entonces también les pueden brindar este tipo de datos de cómo consiguieron, algún correo electrónico, etcétera, al igual que sus profesores y sus tutores que van a conocer en los programas de Kaplan, ¿no? Este método tradicional es básicamente todo el peso recae en ustedes porque pues ustedes tienen que conseguir esta rotación. Ahora, la segunda opción es contratar una empresa. Esta empresa se llama AMO Opportunities, o AMO en inglés. Lo que ellos hacen hace muchos años es justamente ubicar a médicos internacionales en hospitales de Estados Unidos para que puedan hacer su programa, o mejor dicho, su rotación, y que de esta manera consigan su carta de recomendación. Entonces, claro, AMO es esta empresa que les facilitaría la vida, pero por supuesto ellos cobran por sus servicios, entonces tendrían que tener un presupuesto adicional, pero sin duda, tanto si quisieran hacer el proceso de la residencia médica o si solo quieren tener la experiencia de hacer una rotación en los Estados Unidos, sin duda les voy a invitar que se metan a la página que yo les voy a enviar un link al chat, para que se metan a la página de ellos, creen una cuenta y que de esta manera empiecen a ver qué les pueden ofrecer, porque ellos tienen convenio con la mayoría de hospitales en Estados Unidos y de esta manera pues pueden ir filtrando en esta plataforma según sus intereses. Entonces digamos que quieren hacer una rotación en, no sé, dermatología en tal ciudad, en Miami y en estas fechas. Entonces ustedes ponen estos filtros y la plataforma automáticamente les arroja las opciones que se acercan más a estas búsquedas para que ustedes puedan ir reservando su programa igual directamente desde la plataforma. Es un proceso súper amigable y les invito a que lo hagan para que vayan viendo, porque muchos médicos incluso hacen rotaciones mientras están estudiando la universidad, en sus periodos de vacaciones, pues ahí van a Estados Unidos y lo hacen. Y también comentarles que actualmente hay rotaciones virtuales, que yo sé que puede sonar un poquito extraño, pero por la pandemia pues se incorporó esta modalidad de rotación y son igual de bien vistas que las rotaciones presenciales y pues se ahorran dinero porque no tienen que viajar a Estados Unidos y me han comentado algunos médicos que han tomado estas rotaciones que la inversión es igual súper buena, es una experiencia súper vívida, entonces realmente pues les recomiendo que empiecen a buscar estas alternativas. Igual muchos médicos hacen sus rotaciones luego de haberse graduado o cuando terminaron los steps, eso es una decisión personal, pero es algo que tienen que tomar en cuenta porque la carta de recomendación de Estados Unidos es obligatoria. Entonces, una vez que han recopilado toda esta documentación, ustedes deben elegir a qué hospitales van a aplicar dependiendo de la especialidad que quieran. No hay ningún límite de aplicación a hospitales, ustedes pueden aplicar a la cantidad que deseen, pero aplicar a cada hospital a través del ERAS tiene un costo entre entre 20 a 40 dólares. Y claro, lo que se sugiere es que los médicos apliquen de 100 a 180 hospitales, que básicamente la inversión ascendería de $1,000 a $3,000. Obviamente todo esto va a depender del presupuesto que el médico tenga, pero si aplicamos a esa cantidad de hospitales, estamos garantizando que nos van a convocar alrededor de unos 5 a unos 7 hospitales a la etapa de entrevista, que es este primer objetivo que tenemos, que nos convoquen a la entrevista para que puedan conocernos mejor y pues nos puedan contratar eventualmente, ¿no?
Entonces, una vez que seleccionamos los hospitales, enviamos los documentos a los hospitales desde el 6 de septiembre, pues entonces los hospitales reciben un volumen súper alto de aplicaciones y lo que ellos hacen para poder asegurarse de que van a revisar los perfiles que más les llama la atención es justamente aplicar estos filtros. Entonces, como les contaba, el primer filtro es revisar las calificaciones de los USMLE. Aquí entra en el juego el 12K y si rindieron el Step 3, también se van a fijar en esa calificación. Si todo está bien y las calificaciones están dentro del rango de lo que estarían esperando para el programa que ustedes están aplicando, van a pasar directamente al segundo filtro, que es el Application Package, que es cuando van a revisar todos los documentos que ustedes enviaron y que acabamos de conversar. Si después de enviar todos estos documentos les llama aún más la atención su perfil, automáticamente pasan al tercer filtro, que es la etapa de entrevistas. Y entonces las entrevistas suceden todos los años, desde noviembre hasta enero, y pueden ser presenciales, pueden ser virtuales, y se trata de que ustedes puedan seguir sumando puntos a su favor, teniendo una muy buena presencia, comunicación verbal, corporal, generando química, empatía, etcétera, ¿no? Y si todo sale bien, la persona que les entrevistó generará un buen reporte y ustedes seguirán escalando en el proceso hasta llegar al último filtro, que sucede en febrero de todos los años, y es el ranking list. Entonces, el ranking list es cuando los hospitales le mandan al NRMP, o sea, al programa, una lista de aquellos médicos que entrevistaron en un orden de preferencia, ¿ok? Pero los médicos hacen lo mismo, le mandan al NRMP una lista de los programas en los que tuvieron la entrevista de los hospitales, y lo que hace el NRMP es recibe esas listas, hace el cruce de la información, y ahí es cuando sucede este famoso match que es a mediados de marzo. Entonces el match es cuando un médico, como la foto que ven aquí a la izquierda, recibe un correo en el que le dicen felicidades porque tú ya hiciste match, pero un poco se quedan a la expectativa porque aún no saben en qué programa hicieron match. Entonces tienen que esperar hasta el final de la semana, un par de días, para que les llegue otro correo como el de la derecha, donde les dice en qué hospital, en qué programa y en qué ciudad, ¿no? Entonces ya con esa información, ustedes toman la decisión de si les parece un programa atractivo. Obviamente la mayoría de médicos esperan ese día muy ansiosos, entonces obviamente aceptan la oferta y a partir de ese momento el hospital empieza a tramitar todos los documentos que sean necesarios para que pueda el médico acercarse al consulado americano y pueda solicitar su visa de trabajo. La visa de trabajo es la J1, que les va a permitir trabajar en Estados Unidos de 3 a 5 años de manera completamente legal, y ustedes empezarían con su programa de residencia médica desde julio del año en el que se encuentren y, como les decía, percibiendo un salario de hasta $5,000 al mes. ¿Ok? 3 datos más que son muy importantes. Cada examen lo pueden repetir hasta 4 veces. Obviamente, esta información tómenla como un arma de doble filo, porque definitivamente cada examen tiene un costo aproximado de unos $1,000. Entonces, si ustedes repiten el examen tantas veces, obviamente van a tener que incurrir en un gasto mayor. Pero dejando a un lado la parte económica, lo que realmente importa es que los hospitales sí se enteran en qué intento ustedes pudieron pasar el examen y con tal calificación. Entonces, obviamente, la credibilidad del médico está un poco en juego, pero esto tampoco es una regla porque hemos tenido médicos que pues han hecho match con un segundo o un tercer intento. Entonces yo diría que el primer intento sería como lo mejor, que obtengan la calificación más elevada, pero si repiten el examen una segunda vez no creo que esté nada mal, ¿no? El siguiente punto es que cada examen dura 7 años. Es decir, si ustedes rinden el Step 1 y dejan que pase más de 7 años, van a tener que volver a repetir el Step 1, van a tener que volver a rendirlo, porque lo que ustedes tienen que lograr es que ni bien rindan el Step 1, prepararse para el 12K, para el OET, y poderse certificar con el ECFMG antes de los 7 años. Obviamente 7 años es muchísimo tiempo, ningún médico deja que esto suceda, pero pues simplemente les doy esta información para su conocimiento, ¿no? Y como tercer punto, pues el certificado del ECFMG sí les va a durar de por vida. Es decir, cuando ya ustedes tienen ese certificado, van a poder ejercer en los Estados Unidos y no lo van a tener que renovar, ¿ya? Y otro punto que probablemente debería agregar en esta diapositiva es que los hospitales prefieren contratar a médicos que hagan este proceso
durante los próximos 8 años desde que se graduaron, ¿ya? Entonces, por eso es que la mayoría de médicos, ni bien se gradúa, empieza para no perder el tiempo. Pero esto tampoco es una regla porque pues también tenemos médicos que tienen 10, 15, 20 años de trayectoria profesional, igual se lanzan a este proceso, igualmente hemos tenido resultados positivos. Pero mientras más rápido puedan empezar con este proceso, mucho mejor. ¿Okay? Entonces, normalmente esta es la primera parte de las asesorías que yo brindo. La segunda parte ya se enfoca netamente en hablarles cómo Kaplan les puede preparar para estos exámenes. Obviamente, si ustedes piden una asesoría personalizada, yo les voy a hacer un plan de estudios para que ustedes sepan fechas y en qué consiste cada estructura y cada etapa del programa. Pero ahorita les voy a hablar pues muy a nivel general en qué consiste cada una de las modalidades y les voy a hablar de las características. Entonces, bueno, primero comentarles que Kaplan Medical es el pionero en la preparación de los USMLE. Hace más de 40 años está preparando a médicos internacionales para estos exámenes. Y un dato muy interesante es que 3 de cada 4 médicos se preparan con Kaplan para no solamente pasar los USMLE, sino que pasar con notas altas y competitivas. Las 3 razones por las que la mayoría de médicos elige Kaplan es porque, bueno, primero tienen una facultad de médicos excepcional. Todos ellos pertenecen, o sea, todos los médicos que trabajan en los programas de Kaplan pertenecen a un grupo élite de médicos en los Estados Unidos. Todos ellos especialistas en sus áreas de la medicina. Y lo curioso es que muchos de ellos ya no ejercen como médicos, sino que se han dedicado a la docencia. Entonces trabajan en universidades para maestrías, para PhDs, etcétera. Entonces, obviamente, toda esta experiencia que ellos tienen en educación hace que pues ustedes tengan también a los mejores profesionales enseñándoles para este tipo de exámenes, ¿no? El segundo punto es que todo el material académico que ustedes reciben de Kaplan Medical siempre va a ser la versión más actualizada, porque los USMLE pueden experimentar algunos cambios en los exámenes. Entonces, Kaplan se asegura de ponerse al día y pues tanto sus materiales físicos como digitales, cuando el médico se inscribe, pues tener la versión que esté más actualizada. Y ustedes se van a poder preparar para estos programas de manera presencial, si quieren, en Estados Unidos, o también lo pueden hacer de manera online en cualquier lugar que se encuentren, porque los programas de Kaplan les da esa flexibilidad. Sin importar realmente el programa que el médico elija, el material académico, los recursos académicos que Kaplan les va a dar, siempre va a ser el mismo para todos los programas. Entonces, siempre van a incluir un set de libros, por ejemplo, para el Step 1 son 7 volúmenes de libros físicos. Van a tener una plataforma con un usuario y clave para cada estudiante donde van a tener sus libros digitales o sus ebooks. También van a tener más de 200 horas de videos pregrabados, videos que son profesores de Kaplan explicando sobre los diferentes temas a través de imágenes, gráficos, etcétera. Y obviamente, mientras ustedes van leyendo sobre un tema, van viendo el video y el estudio va a ser mucho más dinámico. Por otro lado, van a tener un examen de diagnóstico. Este examen es el que van a tomar al principio de su preparación para saber cuál es su nivel en cada una de las materias de ciencias básicas, por ejemplo, y que su tutor o su medical advisor les pueda hacer un cronograma de estudios personalizado y adaptado especialmente a las necesidades que cada médico tiene puntualmente, ¿no? Luego el médico va a estar estudiando, va a avanzar con algunos temas y también va a tener que utilizar assessment exams, que son exámenes de evaluación que van midiendo cómo el médico está comprendiendo cada tema y cómo está avanzando en general con el estudio, ¿no? Y finalmente tenemos exámenes simulacro, que son exámenes que se toman en la etapa final de la preparación para que el médico esté en las mismas condiciones del examen real, por ejemplo, las 8, las 9 horas frente a la computadora con los diferentes recesos, y que por un lado se vaya midiendo cómo se siente a nivel anímico, si le está dando, por ejemplo, hambre, sueño, nervios, ansiedad, cualquier tipo de sensación, y para el día del examen pues se pueda preparar mucho mejor. Y también los exámenes simulacro arrojan una calificación la más predictiva de lo que el médico podría obtener en el examen real. Entonces ya es como la manera en la que el médico sabe si ya se puede inscribir en el examen o si tiene que seguir reforzando por un par de semanas o meses más hasta que llegue a una calificación más alta, ¿no? Y finalmente tenemos el QBank, que es el banco de preguntas de Kaplan, que son más de 3,000 preguntas, muy similares al examen real. A veces solo cambian algunos datos para que el médico pueda practicar y familiarizarse con este estilo de preguntas. Y el sistema de retroalimentación de estos bancos de preguntas es súper bueno,
porque no solo le dicen al médico la respuesta correcta si es que se llega a equivocar, sino que también le dicen por qué esa es la correcta y por qué la otra que ellos habían elegido no lo es. Entonces es una excelente manera de asimilar mejor los conceptos. ¿Okay? Entonces, bueno, en realidad en esta diapositiva justamente es cuando yo les empiezo a explicar pues en qué consiste cada programa de preparación. Entonces es importante que sepan que tenemos dos modalidades, la presencial y la online. En la presencial tenemos para el Step 1 un programa único que dura un año, son 12 meses, y para el 12K es un programa de 9 meses. Entonces el médico puede combinar, puede tomar el Step 1 presencial y el 12K online, o el Step 1 online y el 12K presencial, o los dos en la misma modalidad. Entonces, un médico que elija un programa presencial va a recibir la mayor inmersión, acompañamiento y estructura, porque es un programa que al estar dentro del centro de Kaplan se va a, de alguna manera, pues se va a relacionar con médicos de todo el mundo, con los que va a poder sentirse mucho más motivado, va a sentirse mucho más concentrado, enfocado, se van a hacer grupos de estudio entre médicos, se va a poder compartir también metodologías de estudio, material académico complementario, sin dejar a un lado que pues el médico también va a conocer o va a crear una red de contactos profesional muy interesante a largo plazo, tanto con sus compañeros como con sus profesores, tutores, etcétera, todos ellos médicos que ya tendrán algún tiempo de trayectoria, otros médicos recién graduados, entonces esto es muy bueno para que pueda incentivarse en este proceso y se sienta como respaldado y acompañado por esa comunidad. El programa presencial dura un año, pero se divide en 3 etapas. Una primera etapa en la que el médico tiene que estudiar más o menos de 8 a 10 horas al día, de 3 a 5 meses para crear una base sólida de conocimientos, como nivelarse con todo el material que Kaplan le otorga. Una segunda etapa en la que va a recibir unas clases que son para reforzar todo lo que el médico estudió, para que pueda hacer preguntas y también para que pueda tener estrategias y tips para el examen. O sea, son exámenes largos, entonces si ustedes no conocen los trucos de este examen, puede ser que pues no terminen con éxito. Entonces en estas clases les ayudan a interpretar las preguntas del examen y que en 90 segundos lleguen a una respuesta correcta. Y ya en la última etapa es cuando hacen bancos de preguntas y exámenes simulacros. En cada etapa, el médico cuenta con un tutor, un medical advisor, que es una persona experta en los USMLE, para que pueda ir avanzando acorde a lo que se planifica con el cronograma de estudios, ¿ok? Y el presencial también es el único programa que les brinda unos talleres que son para que puedan reforzar cuáles son los pasos y trámites que deben hacer una vez que terminen con los exámenes. O sea, prácticamente toda la primera parte del de la presentación que les dije hace un momentito se cubren en estos talleres, por ejemplo, cómo homologar el título, a qué hospitales debo aplicar si quiero determinada especialidad, qué temas de conversación debería topar en las entrevistas, cómo traduzco mi hoja de vida, o sea, son como temas, una asesoría integral mucho más allá de lo académico y eso solo lo ofrece el presencial, ¿ok? Entonces, como ven, hay un montón de beneficios, pero también es importante que sepan que para un programa presencial, el médico tiene que costearse lo que es la manutención, transporte, alimentación y vivienda, que más o menos se calcula entre unos $1,000 a unos $1,200 al mes para que pueda vivir cómodamente, ¿no? Y también tenemos que ayudarle a tramitar una visa de estudios, que es una visa F1, que le va a permitir que estudie legalmente en los Estados Unidos por este periodo largo. Y esta visa podría tener una inversión de unos $500 aproximadamente. ¿Ok? Entonces, esta sería como la opción presencial. También, obviamente, contarles que el centro de Kaplan está súper bien ubicado, cerca de Times Square y de Central Park. Obviamente, los médicos no viven muchos, o sea, la mayoría en esta zona, porque la zona es pues costosa, entonces viven como a 30 minutos, a 1 hora, pero con el transporte público de la ciudad se manejan súper bien. El primer el primer piso del centro de Kaplan tiene un auditorio donde acoge como a 200 médicos para las clases presenciales que son de la segunda etapa que les comentaba. Estas clases ahora tienen un aforo limitado de 80, 85 asientos porque ya no dejan que el auditorio se llene como antes, para que los médicos tengan el distanciamiento. Entonces, por eso los programas se están llenando más rápido, los médicos están reservando con mucho más tiempo. También tienes computer labs para que puedan estudiar con sus recursos académicos digitales, salitas de estudio grupales, individuales, tienen una cafetería donde pueden almorzar y compartir con sus compañeros, Wi-Fi gratuito, librerías físicas y digitales. Entonces, realmente como todas las instalaciones están adaptadas para que el médico se sienta muy cómodo pasando muchas horas estudiando ahí. Y un dato que es bastante curioso es que la mayoría de médicos internacionales está haciendo match justamente en hospitales de Nueva York.
De los casi 4.000 médicos que hicieron match en el 2021, 1.384 hicieron match en hospitales de Nueva York. Entonces, obviamente, estamos viendo que hay una tendencia clara y aquí es la palabra que también es muy conocida en este proceso es IMG friendly. Resulta que en Nueva York la mayoría de hospitales son IMG friendly, o sea, son amigables con los médicos internacionales o en otras palabras, les gusta contratar a médicos internacionales para sus programas. Entonces, obviamente, hay una tendencia marcada. Entonces, si ustedes hacen su programa presencial, van a tener a la mano sus hospitales y van a poder conocerlos sin ninguna duda, van a poder pedir un tour presencial, dejar su hoja de vida, tal vez para algún tipo de rotación. Pero claro, también es importante tomar en cuenta que no es que no pueden hacer match en otras ciudades, pero vemos que los números son un poquito más bajos. ¿Okay? Entonces, todo eso resumido en el programa presencial. Ahora, en la modalidad online tenemos dos tipos de programas. Uno que se llama Live Online y uno que se llama On Demand. Entonces, el Live Online, después del presencial, es el que más recomendamos a nivel de estructura y acompañamiento, porque es un programa que los médicos se tienen que inscribir en unas clases que son de 14 semanas. Hay diferentes fechas durante el año, pero siempre el horario va a ser de lunes a viernes, de 9 a 2 de la tarde, y a veces también les van a poner estas clases los fines de semana. Entonces, estas clases son en vivo y no se quedan grabadas. Entonces, si el médico no tiene disponibilidad de tiempo en este horario, este obviamente no sería un programa para él, ¿no? Por la compra de estas clases, el médico recibe hasta un año de plataforma para poder estudiar antes, durante y después de sus clases, cumpliendo este plan de estudios que les comentaba. Y también este programa les da un tutor que les va a acompañar, obviamente de manera remota, en cada una de las etapas. Y pues también les van a hacer parte de una comunidad de Facebook donde médicos de todo el mundo pertenecen, han tomado los programas online y va a funcionar como un foro en el que ustedes se van a poder apoyar, van a poder hacer preguntas, van a poder poner recomendaciones, tips, etcétera. Entonces, sin duda, el programa Live Online es como el más completo si ustedes buscan hacerlo en este formato. Y como segunda opción tenemos el programa On Demand, que es un programa diseñado para personas que tienen una preparación académica paralela o tienen algún tipo de trabajo que no están dispuestos a renunciar, pero quieren darse la oportunidad para estudiar con Kaplan. Entonces, el programa On Demand consiste en que ustedes compren el material académico de Kaplan, tanto la plataforma como los libros físicos, para que puedan estudiar a su propio ritmo durante la semana. Entonces, es un programa que no incluye clases, pero si lo contratan a través de nosotros, lo que sí les podemos otorgar es una sesión con un medical advisor para que les pueda tomar el examen de diagnóstico, hacer el cronograma y de ahí en adelante pues ustedes ya tienen que estudiar por su cuenta y es un programa que lo pueden contratar por 6 o por 12 meses. ¿Okay? Entonces es un programa que no va a tener mucho acompañamiento, pero van a tener todos los recursos académicos que les mencionaba. Y es un programa que lo están tomando mucho personas que quieren empezar a adelantar con sus estudios mientras están en la universidad o mientras siguen trabajando y ver si es que pues esto resulta y luego obviamente ya deciden renunciar y todo lo que sería con respecto a eso, ¿no? Eso sería pues por ahora todo. Lo que quiero destacar es que estos programas son 100% en inglés. El médico necesita tener un nivel intermedio alto para poder, obviamente, no solamente estudiar, sino que estudiar de manera muy fluida para que no se les complique en el idioma. Entonces, es importante que ustedes sepan que si no tienen el nivel adecuado, nosotros también les podemos ofrecer cursos de idiomas en formato presencial en muchos lugares del mundo y también les podemos ofrecer programas de inglés en formato online, que además son bastante atractivos económicamente. Entonces, solo es cuestión de que nos contacten y que de esta manera nosotros les podamos enviar un link para que tomen un examen, saber más o menos cuál es su nivel y con eso poderles cotizar un curso de inglés en caso de que pues necesiten reforzar en ese sentido, ¿no? Nada, en esta diapositiva lo que les comentaba, Kaplan Medical está pues regalando la guía de la preparación del OET. Aquí está el link que les voy a poner obviamente en el chat para que se lo puedan descargar. Es importante que se lo descarguen o que pongan sus datos máximo hasta el 28 de febrero porque si lo hacen después ya no va a estar disponible el libro, ¿no? Entonces, gracias igual por haberme acompañado, por estar aquí. Espero que toda esta información haya sido de utilidad y no sé si podemos pasar a una etapa de preguntas.
bien, muchas gracias, Daniela. Creo que tenemos algunas preguntas que nos hicieron por el chat. Te paso a leerlas, ¿te parece? ¿Está bien? Sí, perfecto, me parece muy bien. Ok, perfecto. A ver, tenemos acá una pregunta que nos dice, entonces, si es necesario dar el examen del TOEFL o solamente sería realizar el examen del OET. No, el QCS desde el 2020, si no me equivoco, está eliminado de manera indefinida. Entonces, este examen ya no se tiene que rendir, solamente se tiene que rendir el Step 1, el Step 2 CK y el OET. Ok, perfecto. Acá también tenemos otra pregunta en base a la anterior que te mencioné. Nos dicen que si esos exámenes se pueden tomar durante el tiempo que estamos cursando la universidad. Claro, entonces eso es lo que yo les estaba comentando. El tema es que la preparación de estos exámenes es bastante exigente, requiere mucho tiempo y hay mucha carga académica. Entonces, si el médico cree que mientras esté estudiando le puede dar unas horas a la semana o tiempo suficiente para poder prepararse para este examen, con los dos programas que les comenté que hay en formato online, pues obviamente sí se les recomienda porque así van adelantando en ese sentido. Pero muchos médicos lo que hacen es tomar una decisión, que a veces no es una decisión fácil, pero lo que hacen es dejan la universidad por un semestre o por un año y luego se preparan para el examen del Step 1, luego regresan, continúan, se gradúan y empiezan con la preparación del 12K. Entonces, claro, muchas personas dicen, bueno, pero me estoy atrasando en la graduación, pero realmente otras personas lo que hacen es ver que lo que hacen es adelantarse en el proceso de la residencia médica, pero claro, también tienen que de alguna manera como que arriesgar algo, ¿no? Entonces, claro, no se van a reunir, no se van a graduar con sus compañeros, pero ya saben que al menos del Step 1 se prepararon cuando sus conocimientos estaban más frescos en la cabeza y a lo mejor les hace mucho más fácil que si empiezan con la preparación de los exámenes ya graduados. Pero la verdad, para serles muy sincera, la mayoría de médicos sí espera a graduarse para empezar con la preparación. Pero es algo con lo que luchamos, ¿no? Intentamos incentivarles cada vez más porque así les va a ser mucho más fácil pasar el Step 1. Ok, perfecto. Acá tenemos otra pregunta sobre el examen del STEP. Si este examen STEP solo se puede dar en Estados Unidos o hay sedes más cerca que se encuentran en Latinoamérica. Ajá, muy buena pregunta. Entonces, los USMLE se pueden tomar en Estados Unidos, si es que es en Estados Unidos hay fechas todos los meses del año, pero también se puede dar, por ejemplo, en Latinoamérica y obviamente también en otros países. Entonces, tengo conocimiento de que se da, por ejemplo, en Perú, también se da en Bolivia y también se da, por ejemplo, en Colombia. Entonces, sin ninguna duda, pues donde ustedes prefieran darlo. También tengo entendido que si se da fuera de los Estados Unidos hay como un valor adicional a cancelar. Me parece que unos $150 más por darlo fuera de los Estados Unidos. Pero sí, se puede hacerlo y también hay un link específico para ver dónde se pueden dar estos exámenes. También lo voy a poner en el chat para que lo tenga. Ok, genial, Daniela. Acá tenemos otra pregunta donde nos dice, ¿cuánto tiempo puede llevar todo el proceso y es mejor terminar el bachillerato hasta lograr trabajar en Estados Unidos? ¿Me puedes repetir la última partecita? Ah, sí, ok. Nos dicen cuánto tiempo lleva todo este proceso y si es mejor terminar primero el bachillerato para poder trabajar en Estados Unidos. Exacto, es un poco lo que respondí. Entonces, más o menos el proceso hasta llegar a la residencia médica puede tomar unos 2 años, 2 años y medio, dependiendo de cuánto el médico se demore, sobre todo en la preparación de los exámenes, en homologar el título, en conseguir rotaciones, o sea, es un tiempo aproximado. Y la recomendación es que obviamente si no pueden hacer la preparación de los steps al menos antes de graduarse o al menos del step 1 me refiero, pues entonces que lo hagan ni bien se estén graduando. Y es importante también recalcar que los programas de Kaplan se pueden reservar con un año de anticipación. Entonces, si un médico está pensando hacer la preparación del Step 1, ni bien se gradúa y se gradúa, por ejemplo, me invento, en enero del 2024, entonces nos tiene que contactar para poderle inscribir, por ejemplo, por enero del 2023 para que podamos reservarle su cupo con un año de anticipación y además también le guardemos los costos que hay en el año anterior para que no le vayan a subir en el siguiente año. Entonces, siempre es importante ir averiguando con tiempo.
Ok, perfecto. Acá tenemos otra pregunta donde nos dicen, ¿cómo es que se podría aplicar en una rotación en línea en un hospital en Estados Unidos? Es una muy buena pregunta y es una pregunta que yo tampoco la entiendo muy bien porque yo no trabajo en AMO, o sea, es simplemente una buena relación que mantenemos con la empresa. Yo estoy segura de que si ustedes ponen rotaciones virtuales en YouTube con AMO Opportunities, sin duda van a poder encontrar cómo es esto posible. Lo que sí tengo entendido es que básicamente es una rotación en la que ustedes van a tener estrecho contacto con el paciente en el sentido de que van a poder tener toda la información del paciente, van a poder diagnosticar, van a poder mandar sus notas clínicas, o sea, es algo que van a trabajar muy a la mano del médico que esté responsable de este paciente. Pero para serles muy sincera, si me preguntan cómo funciona, no estoy muy segura. Lo que voy a hacer es enviarles el link de la empresa de AMO, que me parece que ya les compartí en la parte de arribita, para que ustedes se creen una cuenta con ellos y puedan ver. Obviamente, si ustedes filtran y ponen rotación virtual, a lo mejor ahí les explican específicamente en qué consiste. Y como les digo, también pueden pedir una asesoría personalizada con ellos. También pueden pedir, les voy a mandar un link para que si quieren puedan también asesorarse. Eso sí, la asesoría con ellos es 100% en inglés, ellos no manejan personas que hablen español. Ok, perfecto. Acá tenemos otra pregunta donde nos dice, una vez el médico ya se ha aceptado en el programa y está haciendo su residencia, ¿el hospital le otorga licencia por vacaciones, por enfermedad o por gestación? Eso no me quedó claro. A ver, repíteme nuevamente, por favor. Sí, claro, no hay problema. Nos dicen que una vez que ya el médico se encuentra aceptado en el programa y está realizando su residencia, ¿el hospital le puede otorgar licencia por vacaciones, por enfermedad o por gestación? Ah, ok. Yo me imagino que sí. Ya es una pregunta como demasiado específica, pero como en cualquier empleo, por supuesto, les dan un periodo por embarazo y por supuesto también un periodo de vacaciones. Todo esto son preguntas muy específicas. Cuando el médico realiza un programa de preparación con Kaplan, le asignan este tutor y este tutor normalmente es un médico en los Estados Unidos que pasó por este proceso y que obviamente les va a poder responder acerca de esto. Pero sí, o sea, estoy segura de que te van a dar ambos permisos. Ok, perfecto. Acá tenemos otra pregunta donde nos dice, ¿cuál es el porcentaje de médicos en Estados Unidos que son médicos extranjeros graduados? Todo varía año tras año, pero en el 2021 el porcentaje de médicos que logró ingresar a un hospital es del 55%, y actualmente el 27% corresponde a los médicos internacionales que está ejerciendo en los Estados Unidos. Entonces sí son cifras súper altas. Obviamente a lo largo de los últimos 10 años este porcentaje del 55% se ha venido incrementando notoriamente. Pero una cifra que a mí me parece muy representativa es que actualmente casi el 30% de la fuerza médica que ejerce en los Estados Unidos corresponde a médicos internacionales. Entonces creo que es una cifra bastante alta. Ok, perfecto. Entonces, para poder terminar con esta serie de preguntas, tenemos una pregunta de nuestro participante Luis. Adelante, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por la exposición. Básicamente, quería consultarle acerca del Step 3. Usted mencionó que no había mucha diferencia entre darlo antes o después de haber hecho match, ¿no? Pero yo tengo entendido, y corríjame si es así, el tema de la visa, cuando uno hace match, ¿no? En los hospitales te ayudan con el tema esto de la visa y hay una diferencia entre tener la visa H1 y la J1. Entonces, el dar el Step 3 te da mayor posibilidad de tener la visa J1, que es la cual te habilita o te da facilidades para posteriormente obtener la Green Card, ¿cierto? Sí, Luis, definitivamente. O sea, una de las ventajas de que rindan el Step 3 antes de aplicar a los hospitales es que hay una posibilidad que por ya tener todos los exámenes pasados, el médico no le den la visa J1, sino que le den la visa H1. Ahora, no sé si tenga que ver tanto con el Step 3. También hay muchos factores que juegan. Entonces, a lo mejor el médico sí rindió el Step 3, pero su perfil no es tan fuerte en cartas de recomendación, en calificaciones, en algunos aspectos, y a lo mejor el hospital dice, bueno, sí le voy a contratar a ese médico, pero no sé si a largo plazo. Entonces le voy a dar la visa J1. Pero definitivamente que si ustedes pueden rendir el examen antes para que haya esa pequeña posibilidad de que tengan la visa H1 y que posteriormente puedan obtener la Green Card, pues en buena hora. O sea,
realmente obtener la visa H1 para la residencia médica ya es una muy buena señal de que este hospital te quiere a largo plazo y probablemente se pueda ejercer en este hospital o en cualquiera de esa misma especialidad después de que termine la residencia médica el médico. Entonces, pues sí, definitivamente juega para el tema del visado el STEP 3. Ok, acá tenemos, disculpen, sí, muchas gracias Luis por tu pregunta. Acá tenemos una última respuesta, pregunta, disculpen, tenemos que nos dicen, al hacer la residencia en el hospital, ¿este está unido a un programa de una universidad? Y pregunta si se tiene que pagar o no. A ver, hacer la residencia en el hospital. Ya. Entonces, hay programas de residencias médicas que están vinculados a una universidad dentro del hospital. O sea, como que la universidad sponsorea este programa. Entonces, hay programas que son netamente académicos y este tipo de programas justamente se llaman, déjenme para no equivocarme, les doy el dato exacto. Ajá. Entonces, hay tres tipos de programas. Los hospitales comunitarios, que es como hospitales donde pues hay poca enseñanza y hay más trabajo, hay más jornada laboral. Hay también hospitales afiliados a universidades, que son hospitales que pues son la mayoría en Estados Unidos y tienen la mejor enseñanza que los comunitarios. Entonces es como, es más probable que les puedan hacer match en este tipo de hospitales. Pero hay una tercera categoría que es como la categoría en la que los médicos, la mayoría quiere hacer match porque son hospitales universitarios. Entonces no hay tantos en Estados Unidos, pero ofrecen la mejor enseñanza, cuentan con más alumnos, más docentes y muchas oportunidades de investigación. Pero es importante que sepan que más allá de que ustedes entren a cualquiera de esas categorías, siempre va a ser un programa 100% remunerado en el que ustedes van a tener que estar trabajando como una jornada normal y pues luego de terminarla van a obtener su título de especialista. Ah, y si se tiene que pagar o no, me faltó esa partecita. No se tiene que pagar. Eso es lo interesante, que en Estados Unidos se le paga al médico por hacer la residencia médica y ustedes solo tienen que pagar obviamente por la preparación de los steps, por aplicar a los hospitales, obviamente todos esos rubros, pero en sí, ya cuando te contrata un hospital, a ti te pagan por especializarte ahí.